Hola, ¿cómo están? En este video les voy a explicar las consignas teóricas, que son la 1 y la 2 de la guía 1. La primera consigna va a ser sobre la historia de la cartografía. Van a tener que utilizar el texto de Miraglia, que es el mismo que les di para Integración Arial 1, este texto. El objetivo de las dos actividades es que puedan desentrañar cómo fue evolucionando la cartografía a través del tiempo. Entonces en este tendrían que hacer una síntesis. Yo también quiero ver si saben realizar una síntesis del texto o no, porque esto después también lo vamos a trabajar en integración arial. No se hagan problemas sobre cómo lo hagan, que yo también de esta forma estoy haciendo un diagnóstico de cómo se puede desenvolver cada uno. Para eso van a tener que ir tratando de ver qué pasa en cada etapa de la cartografía. Después, la pregunta B dice cuáles fueron los motivos que generaron la necesidad de representación del espacio geográfico. Cuáles fueron esos motivos o por qué se empezaron a realizar ciertos mapas. Para esto, van a tener que ir pensando en cada etapa cuáles eran los objetivos de los mapas o para qué se hacían. En principio era para representar los grandes imperios, las tierras que se iban conquistando. En algún momento van a tener una función religiosa, en otro momento van a tener una función hasta política, porque aquellos que tuvieran los diferentes mapas van a ser quienes tengan el poder, porque realmente conocían cómo era el mundo. Esto estoy hablando a partir del siglo XV, cuando empiezan las exploraciones y se empieza a conocer que existe otro continente, que va a ser América. Se recorre el interior de África, se recorre Oceanía, posteriormente se conoce la Antártida. Entonces, el mapa va a ser un fuerte elemento de dominio de ciertos países poderosos, que van a ser los europeos, sobre los otros. Hasta llegar a la actualidad, que la cartografía ya va a ser una disciplina realmente científica. Las representaciones van a ser lo más exactas posibles a la realidad y para eso se van a utilizar los distintos elementos tecnológicos. Cualquier duda igualmente me pregunta. Yo lo estoy haciendo sintético. Ustedes tienen que leer ese texto. Después en la consigna número 2, la idea es que tengan en cuenta el material bibliográfico que yo les dije que es bastante largo, pero que les va a servir para el resto de la carrera, porque acá tienen todas las definiciones de los distintos tipos de representaciones, como son el globo terráqueo, el mapa, los distintos tipos de mapas, topográficos, temáticos, los elementos que debe tener un mapa. Uno de los elementos van a ser las proyecciones, que aunque no lo veamos, para poder plasmar la superficie de la Tierra, que es de forma geoide en un plano, voy a tener que aplicar una proyección. Acá tienen algunos de los tipos de proyecciones, lo que son las cartas, lo que son los planos y después ya elementos que se han empezado a realizar a partir de la tecnología en el siglo XX y XXI, como son las fotografías aéreas, las imágenes satelitales, lo que es el GPS, el Google Earth y los SIG, que van a ser sistemas de información geográfica, que van a ser una especie de programas donde uno ahí va a incorporar capas temáticas, es decir, cada capa va a tener un tipo de información. Ya igual a lo largo del año les voy a mostrar un ejemplo de este programa. Lo que van a tener que hacer en esta consigna número 2 es, en principio, pensar cuáles son los problemas a los cuales se enfrenta un cartógrafo para representar la Tierra. Uno va a tener el problema de la forma. ¿Cómo lo va a intentar solucionar? Con la proyección. Bueno, igual expliquen los inconvenientes que tienen las distintas proyecciones. 2 va a ser el tema del tamaño. ¿Cómo se va a solucionar? Con la escala, que voy a tener dos tipos, la escala numérica y la escala gráfica. El tercer problema va a ser la cuestión de las alturas o de la topografía y se va a solucionar a partir de los mapas, una de las soluciones del mapa topográfico, el poder utilizar una escala cromática donde se demuestren las alturas y también en el caso de las cartas topográficas las curvas de nivel, que son esa unión de puntos de igual altura, que bueno, en el instituto hay varias cartas. No tengo yo en mi casa como para poder mostrarles, pero cuando retornemos van a poder ver lo que es una carta. Y el otro inconveniente va a ser la cantidad de elementos que existen en la superficie y para eso se van a construir símbolos
en algunos casos convencionales para que en todos los mapas del mundo se pueda interpretar de la misma manera, como pueden ser los círculos para las ciudades, círculos de diferente tamaño dependiendo de la cantidad de población de esa ciudad, y bueno, y así varios más. Esos van a ser los 4 inconvenientes que tiene un cartógrafo para representar la Tierra. Después van a tener el cuadro. Yo lo que les voy a pedir es que lean con atención cada forma de representación. En esta parte del cuadro de doble entrada van a tener que explicar en qué consiste, por ejemplo, un globo terráqueo. En este caso no hay tipos de globo terráqueo, sí los van a encontrar en los tipos de mapa y en los tipos de cartas. Solamente explicar sintéticamente, bueno, existe un mapa topográfico que se encarga de tal cuestión. Y así sucesivamente con cada uno, pero simple. Después tratar de ver cuáles son las ventajas de esa forma de representación y cuáles son las desventajas o inconvenientes. Como todo tiene su pro y su contra. La representación de la superficie terrestre a veces no es tan exacta, o a veces tenemos inconvenientes, sobre todo con lo tecnológico, en cuanto a conectividad o a manipulación de la información. No todos los países acceden a imágenes satelitales actualizadas. Eso pasa, por ejemplo, en nuestro país. Para eso hay que pagar y bueno, a veces no se invierte en esto. Después, esta es una pregunta muy personal. ¿Cuál es el criterio de ustedes? La representación más exacta y justificar por qué les parece que es más exacta. Y después, ¿cuál consideran que van a utilizar más en un futuro cuando sean docentes y por qué? Esas dos son personales. Pero recuerden siempre que tienen que argumentar con un fundamento válido en base a lo que fueron leyendo.